Hola, les traigo la primera parte sobre las Z-plastias, un recurso que cualquier cirujano debe manejar. En las próximas entregas se completará este tema, así que sin más preámbulos, comencemos. La Z-plastia es un procedimiento que implica la transposición de dos colgajos triangulares que se interdigitan entre sí. El nombre deriva de la forma de Z que se ve de los colgajos sobre la piel. La transposición de los colgajos tiene varios efectos, de los cuales dos tienen especial relevancia. El primero es que hay una ganancia de longitud a lo largo de la dirección de la rama común de la Z. En segundo término, se cambia la dirección de la rama común de la Z. La explotación de estos efectos ha hecho de la Z-plastia un procedimiento extremadamente útil y ampliamente utilizado. Su valor se ha establecido de manera más llamativa en tres conjuntos de circunstancias: en el tratamiento de cicatrices contraídas, cuando se hace uso del aumento de longitud; en el tratamiento de cicatrices faciales, cuando se hace uso para disimularlas; y en la prevención de la contractura de la cicatriz en ciertos tipos de cirugía electiva y de emergencia, particularmente en la mano. La plastia en Z o Z-plastia se utilizó originalmente para liberar cicatrices contraídas, y su base teórica se puede entender más fácilmente si se considera con eso como fondo. Cuando se utiliza la plastia en Z para liberar una contractura, la rama común, es decir, la rama central de la Z, se coloca a lo largo de la línea de la contractura. El tamaño de cada uno de los ángulos de la Z es de 60 grados, una cifra que se ha alcanzado como resultado de la experiencia. Las razones para seleccionar este tamaño de ángulo y los efectos de alterarlo los diré más adelante, pero 60 grados será el tamaño utilizado en esta presentación. Construido de esta manera, los dos triángulos juntos tienen la forma de un paralelogramo, con su diagonal más corta en la línea de la contractura, su diagonal más larga perpendicular a ella. Las dos diagonales se pueden denominar convenientemente diagonal contractural y diagonal transversal. Para comprender la secuencia de eventos cuando se usa una Z-plastia para liberar una contractura, es esencial tener en cuenta que la rama común de la Z, que se encuentra a lo largo de la línea de la contractura, está bajo tensión. Sus extremos se separan cuando se levantan los colgajos que están interdigitados y se divide la banda de tejido fibroso responsable de la contractura. El salto de la contractura dividida da como resultado un cambio en la forma del paralelogramo y los colgajos triangulares se transponen. La diagonal contractural se alarga y la diagonal transversal se acorta. Es importante tener en cuenta que cuando se usa correctamente una Z-plastia para corregir una contractura lineal, el cirujano no transpone activamente los colgajos de la Z. La transposición del colgajo se deriva naturalmente del cambio de forma del paralelogramo, al igual que el alargamiento y el acortamiento. La piel se ha introducido desde los lados con un efecto tensor, como lo demuestra el acortamiento de la diagonal transversal para permitir el alargamiento de la diagonal contractural. La diferencia de longitud de las dos diagonales indica la cantidad real de alargamiento y acortamiento. El interés para un cirujano está en el alargamiento más que en el acortamiento, pero es crucial para la práctica exitosa de la Z-plastia darse cuenta de que el alargamiento no puede tener lugar sin el acortamiento transversal. Traducido en términos prácticos, esto significa que, a menos que haya holgura transversal de piel disponible, igual en cantidad a la diferencia de longitud entre los ejes de la Z, el método no funcionará.
Dado que los colgajos de piel deben encajar juntos en su posición transpuesta, las extremidades de la seta se construyen de igual longitud. Los ángulos de la seta también suelen tener el mismo tamaño. Los factores que varían son el tamaño del ángulo y la longitud de la extremidad, y las formas en que la variación en estos factores afecta al resultado proporcionan una explicación de por qué se utilizan construcciones específicas en un conjunto particular de circunstancias. Tamaño del ángulo. Una vez que se han fijado las longitudes de las extremidades de la seta, la cantidad de alargamiento que se espera se determina por el tamaño del ángulo. Su cantidad aumenta con el número del tamaño del ángulo. Por ejemplo, con un ángulo de 30 grados hay teóricamente un aumento del 25% en la longitud original. Con 45 grados hay un aumento del 50%, y con un ángulo de 60 el aumento se eleva al 75%. Estos incrementos son teóricos y no se pueden aplicar con estricta precisión a la situación clínica, aunque si se tienen en cuenta las variaciones en la extensibilidad de la piel, cicatrices preexistentes, etc., sorprende lo bien que se aplican. El alargamiento teórico suele superar ligeramente lo que se puede conseguir en la práctica. Al liberar una contractura, el objetivo de la plastia en seta es maximizar la cantidad de alargamiento. Reducir el ángulo muy por debajo de 60 grados anularía este objetivo, ya que el ángulo más pequeño reduciría la ganancia de longitud e influiría negativamente en el suministro de sangre de los colgajos. Un aumento en el tamaño del ángulo mucho más allá de 60 grados aumentaría la cantidad de alargamiento, pero también implicaría un aumento igual en la cantidad de acortamiento transversal. El tejido para acortamiento transversal rara vez está disponible en cantidad ilimitada y se encuentra en la práctica que cuando el ángulo aumenta más allá de 60 grados, la tensión producida en los tejidos circundantes tiende a ser tan grande que los colgajos no pueden colocarse fácilmente en su posición transpuesta. Por esta razón, 60 grados es la cifra de compromiso utilizada para el tamaño del ángulo. Longitud de las extremidades. Con el uso de 60 grados como ángulo de la setaplastia de rutina, es la longitud de la extremidad la que proporciona la variable principal en la práctica. La cantidad de tejido disponible en cada lado determina la longitud practicable de la extremidad. Una gran cantidad permite una seta grande, una pequeña cantidad limita correspondientemente el tamaño de la seta. Setaplastia simple y setaplastia múltiple. La búsqueda de formas de reducir la cantidad de acortamiento transversal sin afectar significativamente la cantidad de alargamiento ha llevado al desarrollo de la setaplastia múltiple, y sus ventajas son tales que ha reemplazado a la setaplastia simple en muchas situaciones clínicas. En la setaplastia simple, una seta grande se extiende a lo largo de prácticamente toda la longitud de la contractura. En la setaplastia múltiple se considera que la contractura tiene varios segmentos, en cada uno de los cuales se construye una pequeña setaplastia. El contraste entre los dos tipos de setaplastia se puede apreciar mejor utilizando un ejemplo concreto. Si construimos una sola setaplastia que va a lograr 2 centímetros de alargamiento y al mismo tiempo construimos una serie de 4 pequeñas setaplastias, cada una del tamaño de una cuarta parte de la setaplastia simple, puede ser comparado desde el punto de vista del alargamiento y acortamiento. La setaplastia simple consigue 2 centímetros de alargamiento y al mismo tiempo hay 2 centímetros de acortamiento en el eje transversal. En la setaplastia múltiple, cada uno de las 4 setas logra
0,5 centímetros de alargamiento con un correspondiente 0,5 centímetros de acortamiento en cada eje transversal. El alargamiento que ocurre es en serie y consecuentemente es aditivo, dando un alargamiento total de 2 centímetros, mientras que el acortamiento es en paralelo y permanece 0,5 centímetros en cada zeta. La cantidad de alargamiento logrado por cada una es por lo tanto el mismo, pero el acortamiento se ha reducido considerablemente mediante el uso de la zetaplastia múltiple. Existen muchas situaciones clínicas en las que una zetaplastia podría usarse con ventaja, pero los tejidos no pueden soportar 2 centímetros de acortamiento, aunque podrían tolerar 0,5 centímetros con facilidad, y para estas la zetaplastia múltiple es una posible solución. El cambio de zetaplastia simple a múltiple también altera la forma de la tensión lateral. De concretarse en la línea de la rama transversal de la zeta simple, se extiende sobre las diversas ramas transversales de la zetaplastia múltiple, además de reducirse. Estas diferencias tienen ventajas obvias desde un punto de vista vascular. En la zetaplastia múltiple, como en la zetaplastia simple, el alargamiento térmico es probablemente inalcanzable. Aparte del efecto de las cicatrices, etc., tiende a haber cierta pérdida del alargamiento en el paso de una zeta a la siguiente. Sin embargo, la comparación entre los dos y las ventajas del múltiplo sobre el único siguen siendo válidas. Irrigación de los colgajos. La complicación más frecuente de una zetaplastia es la necrosis de la punta de un colgajo y es un peligro particular cuando hay cicatrices en la piel o, más comúnmente, cuando el colgajo de piel levantado tiene que ser excesivamente delgado. Por ejemplo, en la contractura de Dupuytren que involucra el dedo. Se pueden tomar precauciones para evitar la necrosis en todas las etapas del procedimiento, proporcionando a los colgajos la máxima capacidad vascular y evitando la tensión. Hay que asegurar la máxima capacidad vascular, y esto se logra diseñando los colgajos anchos en la punta, cortando los colgajos lo más gruesos posible y evitando cicatrices en la base. La punta del colgajo puede ensancharse modificando ligeramente su forma sin afectar el tamaño de su ángulo. Siempre se debe cortar el colgajo lo más grueso posible, haciendo un buen socavamiento. Evitar las tensiones inapropiadas. La tensión en los colgajos transpuestos puede ser muy difícil de evitar, particularmente cuando la contractura está en duda para una zetaplastia. De hecho, su presencia suele ser una indicación. La zetaplastia simple, con sus grandes colgajos, es más propensa a este problema, ya que concentra la tensión transversal. Los colgajos más pequeños de la zetaplastia múltiple son menos susceptibles, ya que su efecto es reducir y difundir la tensión transversal, minimizando así el malestar circulatorio. Fin de esta primera parte. No se pierdan la próxima entrega sobre los usos en la práctica de estas zetaplastias. Para eso, y que no se te pase, suscríbete, toca la campana para no perderte la notificación y nos vemos pronto. Chau.